Papá y su pequeño hijo corrían juntos entre hileras de fresas maduras y brillantes. El sol de la mañana acariciaba suavemente sus rostros mientras la risa del niño resonaba por todo el campo. Ambos llevaban canastas, pero el niño apenas podía con la suya, que ya tenía 2 o 3 fresas aplastadas por la emoción de haberlas recogido. Solo un pequeño toque, dijo el padre con ternura, y será todo tuyo. El niño, con ojos grandes llenos de asombro, extendió la mano temblorosa hacia una fresa grande, roja y reluciente, que colgaba como un tesoro al final de la planta. La arrancó con cuidado, y la sostuvo frente a sus ojos, como si acabara de encontrar un diamante. Esta es solo para ti, pequeñín, agregó su padre, sonriendo con orgullo. Caminaron hacia el coche, dejando atrás las hileras de fresas, con las canastas llenas de frutas y los corazones aún más llenos de alegría. El niño, agotado por la emoción, se tambaleó un poco. Justo cuando estaban por llegar al auto, el padre se detuvo en seco, murmuró, sorprendido. Allí, frente a ellos, sentado en medio del camino de tierra, estaba un perrito, pequeño, sucio, con las orejas gachas y los ojos grandes y redondos mirando al niño como si lo reconociera. Hola, pequeño vagabundo, dijo el padre, en voz baja. El niño soltó una risa suave. El perrito movió la cola, acercándose despacito. ¡Guau! Pero entonces, en un giro inesperado, la tranquilidad se rompió. Tú le hiciste llorar, gritó una voz enfurecida detrás de ellos. Tomaste a mi bebé. Una figura, bajita, robusta, con un delantal manchado de harina, salió corriendo del porche de una casa cercana. Era mamá Ginger, una mujer conocida por su carácter fuerte y su lengua más afilada que sus garras. Voy a darte una lección, cachorro, exclamó furiosa, levantando la escoba que tenía en la mano. Nadie hace llorar a mi niño. El perrito se acurrucó asustado. El niño se aferró a la pierna de su padre, confundido. Espera, gritó el padre, interponiéndose entre mamá Ginger y el cachorro. Ese perrito no hizo nada. Él salvó a mi hijo. Lo salvó de las garras de un gato salvaje. Tú no estabas allí. Yo lo vi. La mujer se detuvo, respirando agitada, con los ojos entrecerrados. ¿Salvó a tu hijo?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, respondió el padre, bajando la voz. Creo que juzgué mal al cachorro. Pensé que era un problema, pero en realidad fue un héroe. La expresión de mamá Ginger cambió. Sus cejas se suavizaron. Bajó lentamente la escoba. Tenemos que encontrarlo, bebé, dijo, girándose hacia su propio hijo. Tenemos que encontrar a ese perrito. No merecía que lo tratáramos así. El niño asintió, con lágrimas en los ojos. Se abrazó al cuello de su madre. Lo siento, amiguito, murmuró mamá Ginger, mirando al horizonte. Te juzgué mal. Minutos más tarde, los tres, el padre, su hijo y mamá Ginger con su pequeño comenzaron a buscar al perrito por el campo. Caminaron por los senderos, preguntaron a los vecinos, llamaron suavemente su nombre aunque no lo sabían, y justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, allí está, gritó el niño. El perrito estaba debajo de un viejo camión oxidado, temblando, con los ojos tristes pero alerta. Al verlos, no corrió, solo los observó, como si esperara una señal de que todo estaría bien. Hemos encontrado a nuestro amigo, dijo el padre, con una sonrisa que mezclaba alivio y emoción. Vamos a casa, todos juntos. Caminaron lentamente de regreso, esta vez con un miembro más en la familia. Ya en casa, mientras el niño jugaba con su nuevo amigo peludo y mamá Ginger preparaba galletas para todos, el padre se dirigió a los niños, con voz cálida pero firme. Muy bien, pequeños. ¿Cuál es la lección aquí? Los niños se miraron entre ellos. No alejarse de los padres, dijo uno, y tener cuidado con los animales que no conocemos, añadió el otro. El padre asintió, orgulloso. Así es, y para los padres que puedan estar viendo esto, nunca pierdan de vista a sus hijos, especialmente en espacios abiertos como granjas o parques. Incluso el lugar más seguro puede tener riesgos inesperados. Hizo una pausa. El viento sopló suavemente. Entre los árboles del patio, el techo más seguro no siempre está hecho de madera o tejas.
dijo en voz baja, sino del amor y el cuidado con el que protegemos a quienes amamos. La noche cayó sobre la pequeña casa de campo, envolviéndola en una atmósfera tranquila y segura. Dentro, el niño dormía profundamente, abrazado al perrito como si fuera su más preciado tesoro. El padre los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión serena en el rostro. Mamá Ginger, que había decidido quedarse a compartir la cena y pasar la noche allí con su hijo, se acercó al padre con una taza de té humeante en la mano. Nunca pensé que un cachorro callejero pudiera enseñar tantas cosas en tan poco tiempo, dijo en voz baja. El padre aceptó la taza y asintió. A veces, las lecciones más importantes vienen de quienes menos lo esperamos. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el suave crujido de la madera, el ronquido apacible del perrito y el canto lejano de los grillos. ¿Y cómo lo llamarás?, preguntó mamá Ginger, mirando al cachorro con ternura. Creo que será decisión del pequeño, respondió el padre. Es su amigo ahora, su compañero. Tal vez deberíamos esperar a que despierte, y escuchemos qué dice su corazón. Al amanecer, la casa volvió a llenarse de vida. El niño se levantó antes que todos, como impulsado por la emoción de una nueva aventura. Corrió descalzo por el pasillo hasta la cocina, donde encontró al cachorro bebiendo agua de un pequeño plato. Se arrodilló junto a él y lo acarició con suavidad. Te llamaré Fresa, susurró con una sonrisa, porque te encontré el mismo día que descubrí la fresa más dulce del mundo. El perrito levantó la mirada, y aunque no entendía el significado de las palabras, sí comprendía el amor detrás de ellas. Movió la cola con entusiasmo y lamió la mano del niño con gratitud. Papá, gritó el niño, corriendo hacia el comedor. Se llama Fresa. ¿Fresa?, repitió el padre, sorprendido. Es perfecto. Desde aquel día, Fresa se convirtió en parte de la familia. No solo era un perro, era un guardián, un amigo, una presencia constante en la vida del niño. Iban juntos a todas partes, al campo, al lago, al mercado, incluso a la escuela, donde Fresa esperaba pacientemente afuera hasta que terminaban las clases. Un día, mientras caminaban por el sendero del bosque cercano, el niño se detuvo de pronto. Papá, ¿puede alguien ser bueno y malo al mismo tiempo? El padre, sorprendido por la profundidad de la pregunta, se agachó junto a su hijo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque Fresa parecía malo al principio. Me asustó, y la señora Ginger también, pero luego fueron buenos. Muy buenos. El padre sonrió, conmovido. A veces las personas tienen miedo, o están heridas, y eso puede hacer que se comporten de formas que parecen malas. Pero en el fondo, la mayoría solo necesita amor, paciencia y alguien que crea en ellas. El niño asintió lentamente, mirando a su amigo peludo. Entonces, ¿todos tienen algo bueno adentro? Eso creo, hijo. Solo hay que saber buscarlo, y tener el valor de perdonar cuando nos equivocamos. Más adelante ese día, mientras recogían flores silvestres cerca del arroyo, escucharon un chillido. Un pequeño zorro había quedado atrapado entre unas ramas. Fresa corrió hacia él, ladrando suavemente, sin agresión. El niño lo siguió, con el corazón acelerado. Papá, tenemos que ayudarlo. Con cuidado, el padre levantó las ramas. Y el zorro salió cojeando, asustado, pero libre. Se quedó mirando a Fresa y al niño durante unos segundos, como si supiera que le debían la vida. Luego, desapareció entre los árboles. Una buena acción siempre encuentra su camino de regreso, dijo el padre con serenidad. Esa noche, ya de regreso en casa, el niño escribió su primera historia. La tituló Fresa, el perro que cambió mi mundo. La ilustró con crayones, dibujando fresas gigantes, un campo lleno de flores, un zorro agradecido y una familia feliz. El padre, con lágrimas en los ojos, colocó la historia en un marco de madera y la colgó sobre la chimenea. Nunca olvides lo que has aprendido, le dijo con la voz emocionada, porque no solo es. Pasaron los días y, con ellos, la relación entre el niño y Fresa se fortalecía cada vez más. Donde uno iba, el otro lo seguía. Parecían entenderse sin palabras. El perrito no necesitaba órdenes, bastaba con una mirada, una risa, o el
sonido de unos pequeños pasos corriendo por la casa para que él supiera qué hacer. Un sábado por la mañana, el padre propuso algo especial. Vamos a visitar el mercado del pueblo. Hay un concurso de dibujos y tú podrías mostrar tu historia, hijo. ¿Qué te parece? Los ojos del niño se iluminaron como estrellas. ¿De verdad puedo mostrar mi cuento de fresa? Claro que sí. Es una historia hermosa. Estoy seguro de que todos querrán conocerla. Empacaron la pequeña obra en una carpeta azul, prepararon una merienda sencilla y se subieron al auto. Fresa, como siempre, se acomodó en el asiento trasero, con la cabeza asomando por la ventana y las orejas agitadas por el viento. El mercado estaba lleno de vida. Había puestos de frutas, pan recién horneado, juguetes de madera, artesanías, y gente sonriente por todas partes. Mientras el padre organizaba la inscripción del concurso, el niño caminó junto a Fresa, explorando cada rincón. De pronto, una voz familiar llamó su atención. Niño, niño de la historia del perro. Valiente, era mamá Ginger, sosteniendo un enorme pastel de fresas. Sonreía de oreja a oreja, y su hijo la seguía, cargando una cesta con flores silvestres. Vinimos para ver tu historia, dijo, emocionada, y traje un regalo para Fresa. El perrito ladró con alegría y recibió un pañuelo rojo que, mamá Ginger le colocó alrededor del cuello con cuidado. Ahora sí pareces un héroe, le dijo, con dulzura. El concurso comenzó poco después. Niños de todas las edades presentaban sus dibujos, animales, casas, castillos, robots, estrellas. Cuando fue el turno del niño, caminó al frente con su carpeta en las manos, temblando un poco. El padre se acercó, le acarició el cabello y le susurró al oído, habla desde el corazón. No necesitas más que eso. El niño respiró hondo, abrió su carpeta, y con voz suave, pero firme, empezó a contar su historia. Esta es la historia de Fresa, el perrito que creí que era malo, pero que me enseñó que a veces, los amigos aparecen donde menos lo esperamos. Mientras hablaba, los rostros en el público cambiaban. Algunos sonreían, otros se conmovían. Fresa se sentó frente al niño, como si supiera que aquel momento también era suyo. Fresa me salvó, no solo del peligro, sino del miedo, de la desconfianza. Me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad, y que un corazón valiente puede estar en el cuerpo más pequeño. Al terminar, hubo un silencio breve, y luego, aplausos, largos, sinceros, emocionados. El jurado se levantó y le entregó una medalla de papel dorado con letras que decían, a la historia que tocó nuestros corazones. El niño la sostuvo entre sus manos, sin entender del todo por qué los adultos lloraban o reían a la vez. Pero Fresa, como si supiera que aquello era importante, le dio un lengüetazo en la mejilla que provocó una risa contagiosa en todos. De regreso a casa, el padre iba conduciendo en silencio. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor para ver al niño dormir con la medalla en el cuello, mientras Fresa descansaba junto a él. Gracias, pequeño amigo, susurró el padre, nos cambiaste la vida. Con el tiempo, Fresa se convirtió en algo más que la mascota del niño. Era su compañero de escuela, su confidente, su sombra. Aprendió a esperarlo a la salida, a acompañarlo en los días buenos y en los difíciles. Un día, el niño llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Se tiró al suelo y abrazó fuerte a Fresa. Hoy se rieron de mí porque dije que mi mejor amigo era un perro, lloró. Dicen que los animales no entienden, que no tienen sentimientos. El padre, que había escuchado desde la cocina, se acercó. Despacio, se arrodilló y lo abrazó también. A veces, hijo, las personas hablan sin saber, pero tú sabes la verdad. Fresa no solo entiende, él siente, te ama, te cuida, y eso es más de lo que muchos humanos saben hacer. Fresa, como si comprendiera cada palabra, puso su pata sobre la mano del niño y gimió suavemente. Nunca estés avergonzado de amar. Nunca, dijo el padre, el amor verdadero no necesita explicaciones. Esa noche, el niño escribió otra historia. Se titulaba El perro que entiende con el corazón. En ella, explicaba cómo Fresa lo había ayudado a superar sus miedos, cómo lo acompañaba cuando nadie más podía, y cómo a veces,
los mejores amigos no hablan con palabras, sino con miradas, gestos y presencia. El padre, con orgullo silencioso, agregó esta segunda historia al marco de la chimenea. Con los años, el niño creció, aprendió a andar en bicicleta, a nadar, a leer novelas largas y a hacer preguntas más difíciles. Pero Fresa siempre estuvo allí, más lento, sí, más tranquilo, también, pero con la misma mirada fiel, los mismos latidos leales. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían como lluvia dorada, el niño, ya más alto, con voz más profunda se sentó junto a Fresa bajo el viejo roble del jardín. ¿Sabes qué, amigo?, dijo en voz baja, nunca tuve un hermano, pero tú llenaste ese espacio, y mucho más. El perro levantó la cabeza, descansó su hocico en el regazo del joven y cerró los ojos. El viento soplaba suave, como una caricia del tiempo que pasa, pero no arrastra. El padre, desde la ventana, los observaba, sabía que no necesitaban palabras, que allí, bajo ese árbol, se estaba escribiendo otra historia, una historia silenciosa, pero eterna. Pasaron los inviernos, las primaveras, los veranos, y el niño se convirtió en un joven, más alto, más fuerte, más sabio, pero dentro de él aún vivía el niño que corrió por los campos de fresas, que lloró en brazos de su padre, y que encontró en un perrito callejero un amor que cambiaría su vida para siempre. Fresa también había cambiado, sus patas se movían más lentas, sus ojos, alguna vez tan brillantes, ahora estaban rodeados de una neblina suave. Ya no corría como antes, pero su espíritu seguía intacto, siempre junto a su muchacho, siempre en silencio, pero presente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas como una antorcha que cede al descanso, el joven se sentó junto a Fresa en el mismo lugar donde todo había comenzado, el campo de fresas. ¿Lo recuerdas, amigo?, susurró. Aquí nos encontramos por primera vez. Éramos tan pequeños, tan distintos, y sin embargo, desde el principio, me hiciste sentir seguro. Fresa descansaba sobre una manta, con la cabeza apoyada en las piernas de su amigo. Respiraba, con lentitud, pero sin dolor. Sabía que el tiempo les había regalado algo más valioso que los años, les había regalado un vínculo. Hoy entré a la universidad, continuó el joven, con una mezcla de alegría y tristeza. Es lejos, muy lejos, y me pregunté, ¿cómo será la vida sin ti a mi lado? El viento se llevó la pregunta hacia los árboles, como si la tierra misma quisiera responder. El padre se acercó en silencio, llevando consigo una pequeña caja de madera. Esto es para ti, dijo, entregándosela. El joven la abrió. Dentro, encontró todas las historias que había escrito sobre Fresa a lo largo de los años. No solo las dos primeras, también las decenas de cuentos cortos, dibujos, recuerdos, cartas, todo lo que había sentido, todo lo que había vivido. Fresa, no se va, dijo el padre, con la voz baja, firme. Él está en ti, en cada historia que escribiste, en cada decisión que tomas con el corazón. Lo llevas contigo, hijo, y siempre lo harás. Esa noche, Fresa descansó como nunca antes, rodeado de amor, con el aroma de las fresas en el aire, el calor del hogar en el corazón y la seguridad de que su misión había sido cumplida. Al amanecer, el joven despertó con una sensación profunda, serena. Fresa ya no respiraba, pero su cuerpo estaba tranquilo. No había sufrimiento, solo paz. El joven lo abrazó, lloró con dulzura, y le susurró, gracias, por todo, por más de lo que podré decir jamás. Lo enterraron bajo el viejo roble, en el jardín, con una lápida sencilla que decía, Fresa el amigo que me enseñó a amar sin condiciones. Años después, el joven, ya convertido en adulto, escribió un libro, lo tituló El campo de fresas. En él relató la historia completa, el encuentro, el miedo, la amistad, el perdón, las enseñanzas y la despedida. El libro se convirtió en una obra querida por muchos. Padres se lo leían a sus hijos antes de dormir. Niños escribían cartas al autor, diciéndole que ellos también tenían un Fresa en sus vidas. Y adultos, con lágrimas sinceras, confesaban haber redescubierto algo que creían perdido, la ternura. En una entrevista,
Cuando le preguntaron cuál era la lección más importante que había aprendido de su infancia, respondió: aprendí que el amor no necesita palabras, que un corazón abierto puede encontrar amigos en los lugares más inesperados, que a veces, un pequeño perrito puede enseñarnos más sobre la vida que 1000 libros, y sobre todo, aprendí que la verdadera familia no siempre llega por sangre, a veces, llega con una cola, un ladrido y un alma inmensa. Una sonrisa suave, y dijo: ¿cómo se llama tu amigo? El niño levantó la vista y respondió, orgulloso: se llama Frambuesa, porque me lo encontré en un campo de frutas, como en el cuento. El adulto sonrió, se agachó y acarició al perrito con ternura. Cuídalo bien, los amigos como él valen más que todo el oro del mundo. Y mientras se alejaba, el viento sopló entre los árboles con un murmullo familiar, como si desde algún rincón del tiempo, una pequeña alma peluda aún lo acompañara, no con ladridos, no con pasos, sino con la certeza inquebrantable de que el amor verdadero nunca muere. Fin.